Bueno, compis, pues mirad, vamos a empezar a hacer este vestido tan bonito para nuestra Amparo Cecilia. Yo he decidido ponerle estos colores porque creo que ella debía ser una persona muy dulce, muy romántica, muy femenina y sobre todo un dulce, no sé cómo explicaros. Yo la veo como una persona muy dulce. Entonces me ha parecido que este color le va a ideal a ella. Esa es mi opinión. Mirad, voy a utilizar loneta para la parte del vestido. Es una loneta súper finita y es una monada. Solo me queda este trocito y bueno, se lo va a llevar ella porque para eso es algo especial lo que vamos a hacer hoy. Después también he utilizado popelín y un trocito de puntilla, en este caso es algodón. También es muy bonita. No es hilo porque ya veréis el estilo que le vamos a dar. Pero es igual de romántico y femenino también en algodón. Bueno, os explico. Vamos a hacer este vestidito. Mirad, estos son los patrones. Sí que me gustaría que marcaseis estas esquinas. No sé si lo veis bien, lo voy a poner aquí debajo para que lo veáis mejor. ¿Veis? Hace una esquina, hace la manga y el cuerpo o el costado. Aquí vamos a marcarlo y lo vamos a hacer en los dos lados. Mirad, por un lado vamos a poner el vestido en esta posición y vamos a marcar esta esquina. Lo vamos a girar puesto en esta posición y vamos a marcar esta otra esquina. Y vamos a hacer igual en esta parte. No va abierto por ningún sitio porque será un vestido de quita y pon, pero se lo quitaremos y pondremos por la parte del cuello. Ahora vamos a poner la misma parte de un lado de otro y tendremos cortado las dos partes del cuerpo. Las mangas, igual. Vamos a marcar la parte de estas esquinas y lo haremos en la parte del delantero, de la parte del delantero de la espalda, en las dos mangas, en las dos partes, ¿veis? Y esta es la posición en la que va a ir cosida. Es una manga raglan, como ya habréis podido ver algunas de vosotras. Así, de esta forma vamos a hacer coincidir la manga. Esta es la parte del cuello, la parte del hombro, la parte de la sisa y la parte de del costado, ¿vale? Vamos a apartar esto de momento. Las medidas del volante os la dejaré con los patrones, ya sabéis, de forma gratuita en el grupo de Facebook, el taller de Amparo. Vamos a hacer dos partes. Yo aquí abajo ya le he puesto con un zigzag. Le he cosido la puntilla a una bastilla súper finita y le he puesto zigzag precisamente para que no se me deshilache. Estos volantes se los vamos a colocar por la parte de derecho con derecho, rizaremos y lo coseremos a la parte de la manga. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Si no queremos hacerlo así, ya sabéis que lo podemos hacer, como yo os he comentado muchas veces, coserlo en pestaña, que no es otra cosa que coserlo de esta forma y ahora sobre esto colocar la manguita, el volante, ¿veis? Así, de esta forma. También queda muy bonito. En esta ocasión lo vamos a hacer en costura. Los últimos ya los hemos hecho con la forma de pestaña. Ahora lo vamos a hacer en costura. Vamos a ir cambiando un poquito la forma de colocar las cosillas. Mirad, por un lado vamos a poner margen de costura, con el margen de costura, línea con línea, y cuando ya lo tengamos cogido aquí, estiraremos del hilo hasta tener la medida exacta más el margen de costura. Tenemos que coser un trocito de volante también. Puesto así, sujetamos con un alfiler, pasamos el hilo y solamente nos quedará repartir este vuelo de esta forma y ya tendríamos preparado este volante para llevarlo a máquina. Vamos a hacer igual con la otra manga. Ya veis, es un vestido súper fácil, lo vamos a tener hecho en un momento, ¿veis? Y ahora ya cuando demos la vuelta nos va a quedar en esta posición, súper bonito. Bueno, pues yo voy a coser esta manga y esta manga y voy también a coser este volante. Este es el volante del delantero.
Aquí en la parte de abajo, como es popelín y se deshilacha un poquito, no lo voy a poner nada, ni puntilla ni dobladillo. Vosotras, si queréis, lo podéis hacer. Yo lo voy a dejar así tal cual, ¿veis? Con estos hilillos que cuelgan. Y vamos a hacer exactamente igual. Vamos a tomar derecho con derecho y vamos a unir esta parte, solamente una costura, nada más. Y ni siquiera vamos a unir la costura, vamos a unir un trocito para poder colocar este volante. Mirad, hacemos coincidir las líneas que hemos marcado de costura y vamos a coser pues un par de dedos, 2 o 3 deditos nada más, más o menos, mirad, unos 3 dedos. De esta forma ya podremos colocar el volante y lo haremos igual, desde un lateral, en este caso va a un lado, no va ni delante ni de atrás, va cogido a un lado el cierre del vestido, la mitad del vuelo sería la costura y la otra mitad finalizaríamos aquí y así ya lo dejaríamos todo cosido. Voy a la máquina. Bien, pues ya tenemos el vestidito y las mangas. Os voy a comentar lo que he hecho también. Mirad, una vez que se pasa por la parte del revés, se une el volante a la manga, yo le hago por aquí arriba un pespunte. Lo pongo así y paso la máquina por aquí, justo a unos milímetros. Consigo que sello la costura por atrás y además que el volante no me queda levantado, sino que cae. Lo hago igual en las mangas y lo hago también en el vestido, ¿veis? Si no lo hacemos así, el volante suele quedar levantado. A mí no me gusta personalmente, por eso lo hago. Pero si a vosotros os gusta, sois libres de hacerlo a vuestro gusto. Bueno, ahora vamos a colocar las mangas. Mirad, vamos a poner, esta es la parte, digamos, delantero y espalda, ¿vale? Vamos a colocar esta manga aquí en el centro, nos va a resultar la más fácil. Vamos a cogernos las líneas marcadas y vamos a hacerlas coincidir, derecho con derecho, línea con línea y hacia abajo. Recordad, hasta la zona donde tenemos marcada, porque digamos que esta es la sisa y esta es la manga. Tiene muy poquito porque no es una manga larga. Bien, pues hasta aquí vamos a coser. Y ahora esta parte de aquí la vamos a poner derecho con derecho. Mirad, de esta forma. Igual, marca con marca. Y vamos a unir las líneas marcadas y vamos a llegar hasta la esquinita que habíamos marcado, ¿veis? Y vamos a coserlo de esta forma. Mirad, así quedaría la manga y este sería delantero, manga, espalda. Esta manga nos quedaría unirla, la parte de la bocamanga que se llama, y la parte del costado, y tendríamos ya medio vestidito prácticamente hecho. Mirad, así es como quedaría, para que lo vayáis viendo, que vayáis viendo la forma. Y esta la vamos a hacer igual, vamos a unir una marca con otra marca, derecho con derecho, línea con línea, y hasta la línea que habíamos marcado de lo que hacía la esquinita. Y ahora esta otra parte la vamos a unir con esta otra. Mirad, delantero, manga, espalda que habíamos unido antes, y ahora al delantero le unimos la parte de la manga raglan y nos la traemos hasta la parte de atrás y hacemos exactamente igual. Cosemos marca con marca, esquina con esquina y línea con línea, y haciendo coincidir todas estas marcas nos queda perfecta. De esta forma, y así
quedaría por el derecho. Mirad, ¿veis? Así. Cuello, hombro, manga, costado y el largo. Sin más, es que es súper fácil. Venga, vamos a la máquina de coser y vamos a pasar todo esto, y la parte que tenemos abierta la vamos a traer de esta manera. Vamos a unir las dos costuras y nos vamos a venir hasta arriba de la manga. ¿Veis? Una vez que ya tengamos cosida la manga hasta la marca que teníamos hecha, solamente nos quedaría unir como siempre, costado con manga, línea con línea, y haríamos la típica L o la L invertida o el 7, como vosotras queráis. Primero la manga hasta la marca que tenemos hecha y después costado y la boca manga. Muy sencillo. Voy a la máquina. Bueno, pues así nos ha quedado el vestidito. Mirad, es una verdadera monada. Comentaros un par de cosas. Primero, la manga la vamos a coser desde la marca que tenemos hecha hasta la marca de arriba del escote. Solamente vamos a coser de aquí a aquí, nada más. Esta parte de aquí es la bocamanga, es muy pequeña, por eso queda muy poquito para coser. Esto más el trocito de volante, pero es muy poquita cosa. Tenemos que coserlas así, derecho con derecho, desde la marca hasta la marca de arriba con el margen de costura incluido, y así vamos a ir haciendo una detrás de otra. Después quería comentaros, vamos a ponerle un bies en el cuello. Yo siempre os enseño estos que son súper pequeñitos y que quedan muy bonitos. A mí por lo menos me gustan mucho. Muchas de vosotras no los encontráis porque os resulta un poco difícil por la zona donde estáis, y os he comentado en algunas ocasiones que no pasa nada. Plan B, ponerle un trocito de puntilla, y es lo que vamos a hacer hoy. Mirad, vamos a hilvanar primero toda la parte del cuello, la vamos a meter hacia adentro y le vamos a hacer aquí un pequeño una pequeña bastilla, un pequeño doblez, ¿vale? Por toda la parte interior, así, de esta forma. Vamos a seguir las líneas que tenemos marcadas. Una vez que tengamos hecho este paso, lo que haremos será con una puntada pequeñita, escondida, invisible, un pespunte a máquina, lo que más fácil os resulte, será sujetar este doblez, esta bastilla. Vamos a ir poniéndolo así, tal y como la tela nos lo vaya pidiendo. Después ya igualaremos todos los excesos de costura. ¿Veis? Vamos a ir haciéndole la forma que nos pida. Y una vez que ya lo tenemos así, es el momento de coser. Ya os digo, podéis pasarle un pespunte a máquina o podéis coserlo a mano, como más os guste. Yo lo voy a hacer a mano porque sabéis que me gusta coserlo así. Es una manía. ¿Veis? Y así nos queda. Fijaos qué cuello más bonito. Voy a coserlo y enseguida vuelvo para colocar la puntilla. Bueno, pues ya está. Pasado, cosidito a mano. Quería comentaros que si vais a utilizar un bies, no hace falta que cosáis esta parte del dobladillo. Directamente sobre la tela, sobre el tejido, abrís, metéis el tejido dentro y cerráis, y ya tendríais colocado el bies. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos así, vamos a ponerlo del derecho y vamos a tomar como referencia, por ejemplo, la parte trasera. Vamos a suponer que sea esta o esta, la que menos nos guste, da igual. Y ahora vamos a poner, mirad, podéis ponerla arriba hacia el cuello o ponerla hacia abajo, que también queda muy bonita. Yo la voy a poner hacia arriba porque quiero darle ese toque romántico, y creo que si la pongo en esta posición va a quedar mucho más bonita. Bueno, pues aquí más o menos al centro vamos a empezar a coser nuestra puntilla. Tan fácil como dejamos un trocito sin coser porque ya veis que se deshilacha muchísimo. Y aquí vamos a darle unos puntos. No hace falta
que le demos unos puntos muy cercanos porque solamente es una sujeción. Además, ahora arriba le vamos a poner el trocito de lazo con el que le vamos a anudar este cuello tan bonito. Y ya está, mirad, es que es así de fácil. Es un vestido muy sencillito que queda súper chulo y que se hace en un momento. ¿Veis? Vamos pasando esta puntada, sujetando solamente un poquito. Podéis hacerlo a máquina. Ya os digo, es que a mí me gusta mucho coser a mano, pero podéis pasarlo a máquina sin ningún problema. ¿Veis? Vamos dándole la vuelta. Pasamos por todo, por hombro, espalda y delantero. Yo voy a terminar de pasar este trocito de puntilla y ahora vuelvo y ya hacemos el remate final, que ya veréis qué bonito queda. Bueno, pues mirad, yo ya le he puesto toda y me falta solo este trocito. Voy a cortar un poco más. Mirad, este sería el centro y le voy a cortar por lo menos un par de centímetros más. Es una puntilla que se deshilacha muchísimo. Mirad, para evitarlo vamos a hacerlo de esta forma. Nos vamos a venir justo encima de la de abajo. Veréis. Mirad, esta de abajo la vamos a doblar hacia adentro. Fijaos, solamente con tocarla ya nos quedamos con ella en la mano. Metemos esta y ahora venimos con esta por encima y vamos a coser como medio centímetro encima de la que hemos doblado. Vamos a ir trayéndonos la puntada. Y vamos a intentar cogerla ¿veis? Es que se va sola. Vale, pues vamos a venirnos hasta aquí. Así. Ahora, cuando ya hayamos subido un poquito encima, vamos a venirnos desde la parte de abajo y vamos a darle una puntada a las dos partes de la puntilla. Mirad, vamos a empezar abajo y vamos a ir cogiendo hasta arriba. Y en la parte de arriba le vamos a dar un par de puntos sujetándola a la que no está cortada. Y ya que la tenemos más o menos sellada, o al menos intentando que no se deshaga, vamos a volver a bajar. Si nos queda un piquito, subimos y lo escondemos, así. ¿Veis? Doblamos un poquito y damos un par de puntadas. Y ahora sí, bajamos. Y ahora esta parte que tenemos aquí vamos a hacer igual. Vamos a doblarlo y vamos a cerrarlo de esta forma. Y ahora cosemos. Una vez que tenemos la parte de abajo, hacemos igual. Subimos y cogemos solamente la puntilla. Y en la parte de arriba hacemos igual. Vamos a cerrarla y a unirla. Ya os digo, si no se remata bien, nos quedamos sin puntilla. Sobre todo si es una prenda que tenemos que lavar mucho o tocar, al final se va.
Bueno, pues ya una vez hecho esto, terminamos aquí. ¿Veis? Y queda rematadita. Bien, ahora vamos a tomar hilo de este fuerte, el que nos permite tirar, este de muñequería que yo le llamo, aunque es un hilo de poliéster, y vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a hacer un buen nudo y vamos a coger por la parte donde hemos cosido nuestra puntilla y vamos a hacer un pequeño pespunte. Así. Vamos a dar la vuelta por todo el contorno del vestido, cogiendo sobre todo la parte del tejido, que es donde vamos a tener que ahora tirar para darle lo bonito del diseño. Y ya cuando lleguemos aquí al final, lo dejaremos preparado para probárselo a nuestra pequeña. Vamos a cortar este exceso de hilo y ahora solamente se lo probamos, a ver cómo le queda. Bueno, vamos a probarle el vestidito a nuestra Amparo Cecilia, a ver cómo le queda. Vamos a abrirlo bien para meterlo sin problema. Vamos a meterle las manguitas. Y ahora por la parte de atrás vamos a anudar, vamos a tirar de los dos nudos y atamos aquí atrás. Hacemos un nudo y después dejamos una lazada, porque de esta forma podemos quitarlo y ponerlo cuando nos apetezca. Así. Voy a cortar este. Y aquí voy a hacer un nudo para que no se me mueva. Ahora solamente nos quedará repartir el vuelo. ¿Veis? No me digáis que no es una monada de vestido. A mí me gusta muchísimo. Mirad, es súper bonito. Creo que le voy a bajar un poco de los hombros. No, así me gusta. Pues mirad, así lo vamos a dejar y ya está. Fijaos, súper bonita. Es una monada. Ahora ya vamos a calzarla, vamos a ver qué zapatitos le ponemos y estará terminada. Bueno, vamos a ponerle estos, que son una monada. Y ahora vamos a hacerle unos cuantos complementos y tendremos terminada esta preciosidad de muñeca. Es una preciosidad, me gusta muchísimo. Bueno, vamos a seguir avanzando a terminarla, por lo menos hacerle esos pequeños detalles que es lo que marcará la diferencia de esta Amparo Cecilia. Mirad, he cortado un trocito de lazo de popelín de unos 4 centímetros, 5 centímetros de ancho y le voy a hacer una lazada. Es que yo si no le pongo un lazo no estoy a gusto. No sé si ponérselo detrás o ponerlo delante. Pues mira, ¿sabéis qué? Le vamos a hacer como una especie de fajín. Así. Marcando bien la cinturita.
Y ahora aquí en un lado le vamos a hacer la lazada. Así, de esta forma. Y yo creo que así va a estar mucho más guapa. Al menos a mí me gusta más así. ¿Veis? Ahora le vamos a traer la parte del vuelo hacia adelante para que le quede el vestido más graciosillo. Nos guiamos de las costuras, las ponemos en los laterales y traemos todo el vuelo para adelante. ¿Veis? Y así le da otro aspecto. Mirad, queda el vestido como mucho más rematado, más terminado. Al menos esa es mi opinión. Fijaos, queda una verdadera monada. Yo voy a quitarle todo el bolígrafo borrable y vamos a seguir avanzando. En esta ocasión ya lo que nos quedará serán las muñequitas, que era lo que Amparo Cecilia se dedicaba a hacer, muñequitas. Vamos a seguir.